Ahora, el ESC, que es el Electronic Speed Controller, lo que nos proporciona es justamente eso. Es poder convertir el voltaje constante, el voltaje y la corriente constante que nos da la batería, en voltaje y corriente alterna. Pero más viene siendo la corriente, sino que como hay una relación entre voltaje y corriente, si la corriente es alterna, el voltaje también se vuelve alterno. Pero los motores, recordemos que funcionan es por corriente, por su embobinado. Acá tenemos varios ESC, por lo menos miren este. Estos son los que tenemos en la universidad. Miren este y miren este. Habíamos hablado en la clase pasada que como lo que nos interesa es la corriente, ¿cierto? Entonces por lo menos miremos las características de este. Este tiene 40 amperes, o sea que soporta unos 40 amperes. Miren que aquí dice 8 amperes, máximo 15 amperes. Pero es interesante saber también por qué está el amperaje más grande que el voltaje. Claro, porque uno ve el voltaje acá 7.4 a 21 volts y la salida la ve regulada de 5 a 6 volts. Por lo menos acá también nos dan el voltaje, ¿no? Miren. ¿Cuánto sería el voltaje que puede recibir este ESC? Miren estas letricas chiquiticas. ¿Qué dicen acá estas letricas chiquiticas? Miren, dicen 3, 6S. ¿Cuánto entonces es el voltaje que recibe este ESC? Profe, ¿el 3 se refiere a las celdas? Sí. Pues ahí no era cuando decíamos que podía recibir desde 3.7 hasta 6 punto y pico cada una. Entonces era como se multiplicaba eso por 3 y eso pues uno era el máximo y el otro era como el mínimo. Entonces el mínimo que podía recibir era 3.7 por el número de celdas y el máximo era 7.2, creo que era 6 punto algo, no, por el número de celdas. Sí, a ver, este es 3.7 por 3 que nos da 11.1. ¿Sí? Y 6.6 es por 3.7 y eso nos da un número. Dime. 22.2. Pero yo ahí tengo una duda, ahí sería con 3.7 que es el mínimo o sería con 4.2. Con el nominal, háganlo con el nominal. Siempre estos valores es recomendable no hacerlo con los máximos, sino con los nominales. ¿Vale? Para que por si alguna razón ustedes tienen una batería, no vayan a sobrecargar el ESC, ¿no? Entonces siempre es bueno hacerlos con los nominales. Profe, entonces en ese orden de edad lo mínimo es 11.1 y lo máximo es 22.2. 22.2, sí. .2 voltajes. Voy a anotar a Valeria acá. ¿Sí? Entonces obsérvese bien. Obsérvese que estos tienen unas entradas acá y unas salidas por acá. Este también tiene unas entradas por acá, unas salidas, ¿cierto? Y ¿qué pasa con este? Ah, bueno, es que ya en el mercado, desde hace un tiempo, los ESCs vienen para controlar
no solamente un motor, ¿cierto? Como es este caso, sino que también ya vienen para controlar los cuatro motores de una, ¿no? Recuerden que estamos aquí hablando del cuadricóptero, entonces vienen acá, entonces uno conecta los motores acá, ¡pap! 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 ¿Sí? Listo. Entonces, el ESC recibe la señal del controlador de vuelo y da a los motores esas señales la velocidad requerida. ¿Qué es un controlador de vuelo? Todavía no lo sabemos, eso lo decíamos la clase pasada. Un ESC de buena calidad puede mejorar la experiencia de vuelo, ¿sí? ¿Y por qué puede mejorar la experiencia de vuelo? Es por unas señales que ahorita les voy a mostrar. Hay unas señales más lentas, unas señales más rápidas, y esas señales se meten por aquí. Por aquí se meten. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos el positivo de la batería y el negativo de la batería. ¿Cómo sé? Pregunta, ¿cómo sé que el rojo es el positivo y el negro es el negativo? ¿Por el color? Por el color. ¿Sí? Convención. ¿Por qué? Convención. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo convención? No lo alcancé a ver. Juan Carlos. Juan Carlos. ¿Sí? Yo, Juan Carlos Mora. Por el color por el color y ese color es una convención. Y miren acá salen los tres cables de los motores. Ahora, tenemos esto, miren, tenemos que uno los podemos alimentar con 7.4 a 21 voltios, ¿sí? Y este se calculó con el voltaje 7.4. Se calculó con el voltaje nominal. Miren, este se calculó con el voltaje nominal, por lo menos, ¿cierto? Y este se calcula con el voltaje máximo, si no estoy mal. Eso, este se calculó con el voltaje, por lo menos se calculó. Profe, Jonathan dice que 5.67. ¿Qué? 5. Sí, pero esa es la. Jonathan dijo que 5. Eso. ¿Quién lo dijo? ¿Quién? Jonathan. Claro, Jonathan. Pero lo que pasa es, dijo Jonathan Gutiérrez, es que 5.67 no puede ser 5.67. Porque es que lo que pasa es que 5.67, ¿cómo vamos a tener 5 celdas con 0.67 celda funcionamiento? ¿Sí me hago entender? Debe dar un número que pertenece a los naturales. Entonces este se calculó por lo menos con el voltaje máximo, que es 4.2 voltios, para que nos dé las 5 celdas. Y el voltaje de salida, miren que siempre es regulado, va de 5 a 6 voltios, 5 a 6 voltios, por ahí va ese voltaje. Profe, entonces en ese caso el menor lo calculó con el de 3.7 y el máximo con 4.2, ¿no? O sea, sí. Nivel mínimo con el valor mínimo y el máximo con el máximo. Ajá. Sí, eso se calculó así. Aunque lo que yo les recomiendo es calcularlos todos con el nominal. Calcularlos todos con el nominal. Porque pues es mejor prevenir y decir, no, pues este le aguanta hasta esto. Y si le meten un poquito más, pues le va a aguantar. Que decir, no, este es el máximo y le meten un poquito más y se le estalla. ¿Sí? Una cosa, el current rating, ¿sí? Estos son estos valores de acá, 8 amperios y hasta máximo 5 amperios. Y esto nos permite saber hasta cuánto va a poder entregar el ESC. Si el motor consume más corriente de lo que el ESC es capaz de dar, hay un sobrecalentamiento y fallas. No sé si ustedes tuvieron
tuvieron conocimiento el semestre pasado que se quemaron los ESCs. Qué pena, no entendí lo del current rating, que entrega máximo 15 amperios, Sí, pero ¿cómo así? Y entonces la salida que dice que la entrega estable entre 5 voltios y 6 voltios, no entiendo ahí cómo es. claro, es que esto es voltaje. A ver, esto es voltaje. Sí, sí. Ajá. Y esto es corriente, ¿no? Sí. Es por eso que esto, aunque pueda estar así, de 5 a 6 voltios, puede haber más corriente. A ver, veamos ley de Ohm. B es igual a I por R, ¿no? Entonces, si B es constante y la I sube, entonces la resistencia baja, ¿no? Y al revés, si la I baja, la resistencia sube. Eso es en cuanto al consumo o a lo que pida el motor. Entonces este aparatejo de acá, el ESC, puede entregar hasta 15 amperios. Pero es o sea, esto es un ejemplo, ¿no? Porque hay otros ESCs. Vamos a ver, por lo menos este aguanta hasta 40 amperios, ¿sí? Entonces este aguanta hasta 200 amperios. Entonces hay que ver cada uno de los ESCs cuánta corriente me soporta. Interesante de todo esto es que estas corrientes máximas de acá, esta corriente máxima de acá y esta corriente por decirlo así, nominal de acá, nos va a dar si el ESC es apto o no para nuestro dron o para nuestra construcción, nuestro dispositivo como tal. Si se hace, recuerden, si hay más corriente de la que puede soportar el ESC, esa corriente se va a disipar, se va a volver potencia, ¿no? En últimas esto es potencia. Y esto lo que se nos disipa es en calor, ¿cierto? Si hay mucha corriente que el ESC no es capaz de disipar, entonces eventualmente se nos va a quemar. Que eso era lo que pasaba el semestre pasado, se le estaba pidiendo más corriente de la que los ESCs podían soportar, entonces se quemaban. Vamos a ver en últimas qué es lo que se quemaba, ¿no? Del ESC. Ahora, ¿qué nos exige mayor corriente, ¿no? En los motores. Nos exige mayor corriente, un motor con mayor KB. ¿Qué es el KB? Es la mayoría de kilovoltios. ¿Las revoluciones? No, Son revoluciones por minuto, ¿no? y casi, pero no. Son revoluciones por voltios. Creo que está relacionado con lo del torque y la velocidad. Eso. O sea, que entre menos, creo que era más torque y... Son. Profe, ¿cada vez no son 1000 voltios? No. Cada vez son las revoluciones por voltio. ¿Cuántas vueltas da un motor al aplicarle un voltio? Sí, o sea, uno podría se puede confundir ese K con kilo, ¿no? Con kilovoltios. Eso se podría confundir, pero en este contexto no es lo que significa, significa revoluciones por voltios.
O sea, yo le meto, hasta hicimos un ejercicio, ¿no? Yo le meto un voltio, cuánto me gira máximo el motor, le meto otro voltio, le sumo otro voltio más, cuánto máximo me gira el motor, ¿sí? Ahora, nos da mayor exigencia, también motores más grandes, claro está, y resistencias. La resistencia nos da mayor corriente, pero esas resistencias son las propelas. Entonces cuando las propelas tienen mayor área y mayor peso, nos va a generar una mayor resistencia. Nos va a generar una mayor resistencia, y al generarnos esa resistencia tan alta, pues se nos va a incrementar la corriente. Ahora, el current rating de corriente continua nos está diciendo, no es la corriente continua la que es constante todo el tiempo, ¿no? Sino que lo que nos está diciendo es que es la cantidad máxima que puede entregar el ESC continuamente. O sea, yo le puedo estar pidiendo continuamente 8 amperios. 8 amperios le puedo estar pidiendo al ESC de manera segura a lo largo del tiempo. Y hay otra cosa que es la corriente de ráfaga. La corriente de ráfaga es este máximo que ustedes ven acá. Esta corriente de ráfaga son corrientes que se le pueden sacar al ESC, pero por periodos cortos del tiempo, ya que son más altas. Entonces eso sucede por la disipación, ¿no? Entonces yo no puedo disipar tanta potencia. Entonces si tengo mucha potencia y no la puedo disipar, eventualmente se me va a quemar, pero sí puedo por un periodo corto de tiempo sacársela y entregársela al sistema motor-rotor. Eso nos permite por lo menos estar en condiciones desfavorables, por lo menos en el despegue. En el despegue se necesita mayor potencia, luego necesitamos una corriente de ráfaga, o si hay por ahí turbulencias y cosas por ahí. En este orden de ideas, miren que cuando el voltaje, hablando de cómo se relacionan el ESC con las baterías, cuando se llega al voltaje de descarga de la batería, este no puede sostener la corriente exigida. Es como usted, a ver, nosotros tenemos la batería, ¿cierto? Nosotros tenemos la batería, y por acá está el ESC. Esta es la batería, ¿sí? Y yo la conecto. Si nos acordamos, la curva de descarga de la batería es como así, ¿no? Entonces acá está los 4.2, por acá está los 3.7 y por acá está los 3 voltios. Esto es voltaje y esto es tiempo. Entonces si la batería, o sea, si el voltaje de la batería ya no está en 3.7, sino que se empieza a descargar, ¿sí? Lo que va a pasar es que también va a haber una insuficiencia de electrones, o sea, de flujo, de corriente. O sea, ya no tiene esta batería ya no tiene la capacidad de entregar
corriente, luego la corriente que es exigida por el ESC, bueno, la corriente es exigida por el ESC, pero a su vez la corriente del ESC se la exige el sistema motor-rotor, ¿no? Entonces, cuando esa corriente exigida por el sistema motor-rotor, que se la exige a su vez el ESC a la batería, empieza, ¿no? Usted deme 8 amperios y la batería no tiene la capacidad, todo esto se cae. ¡Pup! ¿Qué pasa si hay insuficiencia de corriente acá? O si hay insuficiencia de corriente acá, que se denota con insuficiencia de corriente acá. ¿Qué es lo que pasa? Que se pierde el desempeño. Y claro, o sea, yo ya no puedo girar con la misma velocidad, no puedo dar el mismo torque que necesito. Las propelas no pueden tener el mismo torque que se necesita para poder controlar el dron por esa falta de voltaje. Entonces, para que se vaya pensando, es necesario tener un sistema de telemetría que nos sense el voltaje de la batería. Claro, profe. Entonces, las mejores características del ESC, las ventajas, cuando son ESCs buenos, es que hay menos posibilidad de un sobrecalentamiento, porque tiene mayor capacidad de disipación. Y la desventaja son que son de mayor tamaño y son más costosos. Si tiene mayor capacidad de disipación, esa capacidad de disipación se calcula a partir del área. No sé si ustedes han visto los disipadores. Un disipador se ve en una tarjeta madre de un computador, por lo menos, de un computador de torre. Entonces son estos bloques de aluminio o aleaciones de aluminio que tienen como intercaladitas, cositas intercaladas. No, vengan y verán, esperen, les muestro. Entonces, mírenlos. Estos son disipadores, por lo menos estos disipadores pequeñitos son para microcontroladores. Estos hasta tienen ventiladores, ¿sí? Y existen de muchos tipos, no solamente tienen que ser así, sino que también pueden ser plaquitas macizas. Pero esta es la idea, pues, de estos disipadores. Estos disipadores por lo general consumen área y tienen un peso, y es por eso que les digo ahí, no, es que si ustedes tienen un buen sistema de disipación y todo eso, o un buen ESC, puede ser que sea más pesado y puede ser que sea más costoso.